Esta es mi tercera vez aquí en la Marroquín y es verdaderamente para mí un oasis de la libertad, no solamente en la región y en el hemisferio, pero en todo el planeta. Es verdaderamente, era sobre todo cuando era joven, cuando era la edad de vosotros, era libertario, era un liberal clásico. Ahora claro que soy mucho más viejo, soy más conservador, pero sentía lo bonito, la belleza de la libertad clásica, de ser un clásico liberal. Um, he escrito varios libros. El último de mi libro fue sobre Black Lives Matter, que yo veo como un peligro a mi país, y podemos hablar de eso. Pero el libro que he escrito, que ha sido traducido al español, es el Plot to Change America, que creo que en español el título del libro es El complot para cambiar a Estados Unidos. Y cuando se habla de complot, siempre se piensa, bueno, es que esto es una teoría de complot que se puede ignorar. Y cuando yo hablo de complot, debo estresar que mi español es malísimo, es mi lengua materna, pero le pido mil disculpas también por cómo lo chapurreo. Um, uh, el complot no es una cosa que se reúnen liberales y izquierdistas en un sótano de Cambridge, Massachusetts o de Berkeley, California, para estrategiar cómo cambiar a Estados Unidos, cómo transformar a Estados Unidos en una dictadura marxista. El complot se refiere, y creo más, este libro lo escribí, se publicó hace 2 años, lo escribí hace 3 años, y cada vez estoy más seguro de mis teorías. Mis teorías se han revelado más y más, y en mi casa editorial va a sacar este año un paperback. No sé cómo se dice paperback, pero porque es un libro que ha tenido bastante éxito. Mi teoría es que casi todos los izquierdistas, y hablo solamente en el ámbito americano, aunque voy a atreverme a hablar también un poco sobre Guatemala, un país que no conozco, vosotros lo conocéis mucho más, pues vuestro país. todos, todos los marxistas que tienen importancia, relevancia ahora en el transformo de Estados Unidos han leído los mismos filósofos y creen en las mismas teorías. Y esas teorías, para resumir la cosa, es un marxismo que ya no es marxismo económico, es un marxismo cultural. Vaya, estos teoréticos de los que os voy a hablar están de acuerdo con Marx sobre la estrategia. La estrategia es abolir la propiedad privada, quitar la propiedad privada individual, abolir la familia, abolir a Dios y abolir el Estado-nación. Tres de esas cosas las mencionó a Marx cuando escribió con Engels el Manifiesto Comunista, que publicó en 1848, es abolir a Dios. Pero esto ya lo había mencionado antes en otros escritos, diciendo que la religión es el opium de la gente, de las personas. Y para Marx y para los marxistas, la razón por esto que viene a Dios, cuando hablan de la religión, hablan verdaderamente de la religión cristiana. Aunque Marx, que era un ex judío, nació en una familia judía, pero se bautizó en la iglesia luterana, sus padres se bautizaron en la iglesia luterana, pero odiaba mucho también, era muy antisemita, odiaba mucho también a los judíos y a la religión judía, pero está hablando más del cristianismo. ¿Por qué es el cristianismo el opium de la gente, de acuerdo a Marx? Porque el cristianismo lo que hace es que da esperanza que hay otra vida, da esperanza que la vida tiene sentido, da esperanza que hay un plan. Y eso, los comunistas odian eso porque eso quita los resentimientos y el odio hacia el sistema,
que es necesario para tener una revolución con éxito. Por eso ellos dicen que la religión asiste mucho a la opresión del trabajador, porque la religión le da esperanza al trabajador y te dice que hay otra esfera, no solo la de aquí, hay otra esfera que es espiritual. Pero los comunistas culturales que viven en los años 20, a partir de los años 20, dicen, porque Marx llaman al manifiesto por una revolución violenta para derrocar a la burguesía. La revolución tiene que ser violenta, eso lo dice Marx. Antes del manifiesto también había escrito que hacía falta el terrorismo estatal, state terrorism, y dice en el manifiesto que tienen que haber, me acuerdo la palabra, not tiranía, me voy a devolver la palabra como tiranía, que debe haber una tiranía porque la gente van a reaccionar cuando se le quite la propiedad y el Estado va a tener que ser duro con ellos. Los comunistas culturales están de acuerdo con esto, pero lo que piensan es que la táctica es diferente. Marx habla de un determinismo económico y ellos piensan que lo importante es lo cultural. Y esos son los teóricos que son seguidos en mi país por los que quieren cambiar mi país. Y voy a hablar de dos. Uno es Antonio Gramsci, muy importante aquí en Latinoamérica porque el foro de Sao Paulo se basa mucho en el pensamiento de Antonio Gramsci. Y el otro es Herbert Marcuse. El primero, Antonio Gramsci, es el fundador del Partido Comunista Italiano y Herbert Marcuse es un pensador alemano-americano, nació en Alemania, se escapó de los nazis en el 34 y se fue a Estados Unidos. Voy a primero hablar de Gramsci. Gramsci dice, Marx y Engels nos prometen que van a haber revoluciones siempre, porque la contradicción del capitalismo va a llevar al obrero que haga revoluciones. Y nada más que hay una que tiene éxito, la Revolución de Rusia en 1917. Gramsci, un italiano, está ahí en Italia, sentado en Italia, en Turino, y ve que la Revolución Italiana, el Viernes Rosso del 1919, de 1919, no tiene éxito. Y dice, ¿por qué es esto? Y se responde a sí mismo, porque el obrero y el campesino italiano ha comprado las instituciones y el pensamiento del burgués. El campesino y el obrero italiano han adoptado las instituciones del burgués, las instituciones como la familia, Dios, el Estado-nación y la propiedad privada. El obrero italiano se está auto-oprimiendo. Y lo que tenemos que hacer es llevar una labor educativa cultural, porque el obrero tiene conciencia falsa y se le tiene que quitar la conciencia falsa y darle una conciencia revolucionaria. Dice, hay una hegemonía, una narrativa hegemónica, que es la del Estado, y la familia, la iglesia, son instituciones que ayudan al Estado. La razón por qué cae el zar tan rápidamente es que no habían instituciones en Rusia en ese momento. Era la familia Romanov y ya. Una vez que se quita el zar, se quita el gobierno. En Italia es diferente. Y Gramsci dice, tenemos que hacer esto en un Estado con una sociedad civil, un tejido civil fuerte, como es el Occidente y Estados Unidos. Una revolución no puede derrocar al gobierno. Entonces, Gramsci escribe eso en los años 20 o 30, pero no es traducido. No es traducido porque Stalin lo odia. Gramsci muere en el 37, pero Stalin lo odia. Empieza a ser traducido, Stalin muere en el 54 y Gramsci empieza a ser traducido en el 56, 57. No es hasta 1971 que el libro más importante de Gramsci, los folletos de la prisión, son traducidos al inglés.
Entonces, ese es el momento clave porque en Estados Unidos había una New Left, una nueva izquierda, que había adoptado la violencia, pero que se había dado cuenta, empezando en los años 70 y más bien en el principio de los 80, que la violencia no iba a funcionar, que Gramsci tenía razón, y ahora tienen la traducción de Gramsci para leer esto. También son muy impresionados por Marcuse. Marcuse es la misma cosa, un alemán que no comprende por qué la revolución alemana de 1919 ha fallado y no ha creado un German Soviet, una Alemania soviética. Y Marcuse es un miembro de la Escuela de Frankfurt y tienen una respuesta bastante igual, que es que hay una superestructura conceptual que oprime a las personas. Que tú puedes pensar que tú eres contenta, pero estás muy equivocada. Tú no tienes nada de contenta. Te estás autooprimiendo. Lo mismo de Gramsci, ¿no? Entonces, Marcuse sí está escribiendo, es contemporáneo con la nueva izquierda, con The New Left. Su primer libro es Eros y Civilización, donde escribe, tenemos que tener una liberación libidinal. Es el gurú de la revolución sexual. Dice, cuando los maridos y las esposas empiezan a practicar el adúltero, que duerman todo el mundo, entonces esto, con todo el mundo, entonces podemos fraccionar a la familia y así podemos fraccionar el Estado, socavar a la familia para socavar al Estado. Él escribe eso, Marcuse lo dice muy claramente. Después también dice otra cosa, dice que tenemos que tener una tolerancia represiva. Cada vez que oyáis una contradicción así como esa, tolerancia represiva, tienen que parar y pensar qué me están tratando de vender. Entonces Marcuse escribe en un ensayo que se llama Tolerancia Represiva que una vez que la izquierda esté en el poder, tiene que censurar a las ideas conservadoras, que es lo que estamos viendo hoy con Big Tech, ¿no? La última idea de Marcuse es que no serán los obreros blancos los que van a llevar la revolución. Empieza a ver los disturbios de los afroamericanos en los años 67, 68, 69 y dice, son los negros y gentes de esos color que van a llevar esta revolución, pero no tienen conciencia revolucionaria todavía. Es el rol, el trabajo del intelectual marxista de darle conciencia revolucionaria. Entonces, esta transferencia de los revolucionarios de la clase social a las razas y el origen nacional es muy importante. ¿Por qué? Porque la clase social se puede cambiar. Yo en mi vida he cambiado de clase social varias veces. Nací rico, me hice muy pobre, comí en una soup kitchen en Madrid, fui pobre en Estados Unidos, después fui a una escuela de Ivy, vivo ahora una vida bastante buena. Las clases se cambian en una sociedad capitalista donde hay fluido social que no se puede cambiar. La raza no se puede cambiar, el origen nacional no se puede cambiar. Mis padres nacieron en un lugar en Cuba, yo nací en un lugar en Cuba, eso no se puede cambiar. Y, newsflash, no se puede cambiar el sexo. Entonces, si se radica el agente revolucionario en características inmutables, tiene más chance de que la revolución tenga éxito. Entonces empiezan a crear, porque el afroamericano nada más es 12% de la sociedad, ¿no? Se empiezan a crear grupos étnicos, se crean los hispanos. El primero, que es muy importante, los activistas y cerristas le dicen a la burocracia, tienes que crear un grupo hispano en el censo. Y el censo les dice, pero tenemos todo lo que quieres. Le preguntamos a la gente, ¿dónde naciste? ¿Dónde nacieron tus padres? ¿Qué idioma hablas en la cocina? Tenemos todos los facts, los datos que tú quieras. Los activistas dicen, a mí eso no me importa. Tenemos que crear un grupo. ¿Un grupo para hacer qué? Para llenar a los miembros de ellos de odio, de resentimientos, grievances contra el país.
Y eso es lo que se hace. La burocracia termina por rindiéndose. En el 77 crean a los hispanos, crean a los Asian Americans y son puestos en el censo por la primera vez en 1980. Entonces, ¿es esto por qué es un complot? Porque los izquierdistas que vemos hoy que están tratando de transformar el país han leído todo lo que acabo yo de describir, creen en esto. Si uno oye a la presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar, en la televisión, ella dice muy claramente, yo tengo una labor intensa porque trabajo con inmigrantes latinos y los hijos de inmigrantes latinos y se creen que están muy contentos. Se creen que están aquí, que no se dan cuenta de la presión de la cual sufren, no se dan cuenta del sistema del cual sufren. Y tengo que, entonces tenemos que llenarlos de resentimiento. Es una labor verdaderamente de odio, porque ellos no comprenden la naturaleza humana. Nadie se levanta en Guerrero, México, o Uruguay, o La Habana un día y dice, yo tengo que irme de mi país, dejar la cocina de mi abuela, para que mis hijos sean víctimas, para ir a un lugar que seamos oprimidos. Nadie piensa así. Entonces, es esto porque le llamo mi libro El complot para transformar Estados Unidos. Ahora voy a terminar con buenas noticias. El año pasado empecé verdaderamente a viajar. Siempre viajo, pero el año pasado viajé a 30 ciudades en Estados Unidos, algunas en el exterior, pero prefiero viajar en Estados Unidos. He ido a todas partes: Tucson, Dallas, Waukesha, Wisconsin, ¿no? Los lugares más glamorosos del mundo, ¿no? Mishawaka, Indiana, Chicago, New York, Boston, a hablar con personas. Y me encuentro con mucha gente que me oyen a venir a hablar porque hablo de esto, de Critical Race Theory, porque eso explotó en el 2020. Y lo que vemos ahora es un contraataque del americano de todos los días, que no ha leído Marcuse, no ha leído Gramsci, no ha leído Derrick Bell, pero dice, esto no me suena bien nada para mí. Esto no quiero que mi hijo y mi hija aprendan esas cosas. No quiero que le digan a mi hija negra que nunca va a poder tener éxito, que vive en un país oprimente, que tenemos que cambiarlo todo para que ella pueda tener éxito. Ella quería ser abogado. Entonces, estamos ahora, tenemos una derecha con mucha confianza ahora, que no solamente quieren conservar el terreno que no ha perdido, eso es lo que es un conservador, ¿no? Conservar, quieren quieren ganar el terreno que han perdido. Y ahí estamos. Y dos fenómenos muy importantes en esta batalla. Una es la batalla de Governor DeSantis de Florida contra Disney, que está ganándola. Disney en las últimas 3 semanas ha perdido 41 mil millones de dólares en capital, 40 billion. Y la otra, que es la noticia más importante de la semana, tal vez del año, es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, comprando Twitter. Que Twitter era un instrumento de esta cancelación la cual pensó Marcuse, de la tolerancia, tolerancia represiva. Pero ahora Elon Musk ha prometido que vamos a tener free speech, libre expresión en Twitter. Aquí los dejo, bueno, los voy a dejar con otro pensamiento. Una cosa que yo cada vez que vengo aquí a Guatemala hablo mucho, hablé hoy con oficiales militares, hablé mucho con el presidente, vuestro presidente de la República hoy sobre esto, que es el indigenismo. Y ese es el punto vulnerable, que en Estados Unidos es la raza. Tenemos una historia. En España, cuando estuve el mes pasado, yo les decía, pero ¿por qué quieren que les hable de Critical Race Theory, de teoría de raza crítica? Aquí no hay razas, todo el mundo es blanco. Y me dijeron, sí, pero tenemos sexo. Y donde nos están metiendo es en la teoría de género. Y aquí será el problema. Yo le hablé a un teniente coronel que me dijo, pero nuestra riqueza cultural es eso. Yo dije, sí, completamente. El factor que Guatemala sea tan divisa
es por qué Guatemala tiene el peso más importante cultural de la región. Es el país clave de la región culturalmente. Pero también, si los marxistas quieren explotar esto, pueden explotar esto, lo van a hacer. Y es, yo creo, por ahí donde, espero equivocarme, pero de acuerdo con el presidente, de acuerdo con la gente que hablé yo, no me equivoco. Aquí los dejo, les ruego otra vez, por favor, que me perdonen. Yo no me gusta nada estar tarde, pero os agradezco muchísimo que os hayáis quedado aquí. Y si tenéis alguna pregunta, yo estoy más que dispuesto a tratar de responderla. Muchas gracias.